Oh, buenas tardes, Gilberto. Gracias por aceptar la invitación a platicar conmigo en Pocket News. Bueno, pues es un honor siempre tenerte cerca y además es un gusto. Te tengo mucho cariño, mucho respeto y pues la amistad que también hemos podido forjar a través de algunos años de trabajar juntos con Frena. Pues bueno, quiero hacerte algunas preguntas, Gilberto, porque siento que México está tan perdido hoy en día. Como tú lo has dicho mil veces, tenemos una elección de Estado, tenemos dos candidatos, candidatas que definitivamente son parte de lo mismo y la gente, el común denominador, no está viendo esto, no están conscientes de esta realidad. Y yo creo que mucha gente quiere votar por Xóchitl Gálvez, más por miedo a la 4T, al comunismo, a la tiranía, a perder su libertad, más por eso que por realmente que se apasionen por las propuestas de esta señora. Pero, en fin, el punto es que creo que necesitamos más candidatos como tú, candidatos como Eduardo Verástegui, candidatos que puedan ser gente que no está en la política, como ha sucedido ahora en Argentina con Javier Milei, y que, bueno, me parece una gran oportunidad para que los que no han sido políticos puedan hacer cosas diferentes y con sentido común, que es parte de lo que no sé por qué los políticos no usan esa parte de su cerebro con el sentido común. Y bueno, pues la idea es esta, que te conozca la gente, Gilberto, que te conozcan tu forma de pensar, tus propuestas. Y bueno, ¿qué harías tú? La primera pregunta, ¿qué harías tú si llegaras a la presidencia de México? Porque estás promoviéndote como candidato independiente. Entonces, pues vemos difícil que llegues este año, pero si llegaras a la presidencia, qué 5 puntos o qué 3 puntos serían los ejes de tu sexenio? Con gusto, José Manuel. Y bueno, el sentimiento es recíproco a tu amistad. Un saludo también para Isaac, que no pudo estar en el programa, pero pues él está presente en este proceso de difusión. Efectivamente, José Manuel, México está metido pues en un proceso que nosotros llamamos camino a la dictadura. Eso lo anunciamos por primera vez desde el 2018 y en el 2019, en mayo, para ser exactos, fuimos muy claros de presentar la agenda que estaba siendo comprometida ante los países que forman el Foro de Sao Paulo, o conocido como Grupo Puebla, de llevar a México a convertirse en una Venezuela del Norte. Es decir, características del socialismo del siglo XXI, que es una forma educada de llamarle al comunismo, y verdaderamente incorporar toda la agenda global como la ideología de género, el lenguaje inclusivo que confunde a los niños, abortistas en general o gente pro aborto, indudablemente la parte de militarización, que eso es muy importante en esos países. Bueno, tienes toda la razón, el sistema está bastante tomado por esta dictadura, que no podemos comparar la dictadura que en este momento tiene Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Ecuador con la de México, porque nosotros estamos en la primera etapa, ellos ya están en la tercera etapa. Mucha gente quiere, oye, es que no estamos igual que Venezuela. Espérame, Venezuela le tomó 22 años llegar a donde está. México apenas llevamos los primeros 6, pero vamos más rápido que como ellos en esa primera etapa. Indudablemente, yo fui un apoyo, al menos en lo que estaba en mis manos, para apoyar la candidatura valiente de José Eduardo Verástegui, quien se retiró en el momento que no logró las firmas y ha sido muy claro en decir, bueno, yo no estoy pidiendo mi firma para una opción que tienen los mexicanos y que mucha gente la quiere esconder. Esa opción se llama la del candidato no registrado. En la boleta presidencial aparece un recuadro que está basado en la ley. El artículo 288 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice que deben de contarse los votos de cada candidato. Si ellos le llaman candidato no registrado a la persona de la que pone su nombre, evidentemente se tiene que contar. Entonces aquí los políticos han sido muy mañosos, José Manuel y toda la audiencia,
porque ellos han querido alterar esa verdad diciendo que no cuenta, que es un voto inválido, que es un voto que se va a sumar al partido que está en el poder. Todo eso es falso. Claro que a ellos no les conviene que los mexicanos despierten y vean esa opción, donde pueden poner el nombre completo de la persona a los que ellos eligen y no solamente votan por lo que destapó López. Los mexicanos tenemos que tener claro lo siguiente. López destapó a las dos fichas. La ficha ganadora, Claudia Sheinbaum, y la que va a ser, sin duda, la ficha perdedora, Xóchitl Gálvez. Todos los antecedentes de Xóchitl Gálvez son de una gran cercanía con Morena. Ella destapó a Claudia Sheinbaum. Ella destapó para gobernador por parte de Morena en Coahuila, Armando Guadiana, y podemos ver múltiples pruebas en las que ella se declara trotskista, marxista, de izquierda. Ella le llama de la verdadera izquierda, muy pegada en el asunto del socialismo del siglo XXI. Tan es así que se enorgullece de haber ido a saludar a Bolivia a Evo Morales. Es una persona que toda su vida ha luchado por el abortismo. Ella fue la promotora número 1 del aborto legal ya siendo senadora, y ella representó los intereses de la Agenda 2030, que la gente tendrá que descubrir qué es la Agenda 2030, que es una agenda global para despoblar el planeta. Ante esa situación y la salida de Verástegui para dedicar más tiempo a promover sus películas, a estar cerca de la campaña de Trump, y claro, siempre en una lucha muy admirable del el rezo del Santo Rosario, pues en ese momento yo entré como emergente. Entré como un emergente para decir los mexicanos sí tienen una opción. Claro que cerrada ante el sistema. O sea, los medios, la televisión no van a querer que sepa que hay otra narrativa, una propuesta diferente para México. Entonces, que tengan claro, si existe el recuadro de candidato no registrado en la boleta electoral impresa por el INE, es porque está en la ley, así de claro, y debe de contabilizarse el voto. Y entonces es el que estamos buscando para decirle a la gente, elige, no votes. Nos han acostumbrado a lo que le llaman elecciones, que la gente simplemente la llevan a votar. ¿Por qué? Por los partidos de siempre, donde ya conocemos los chapulines. El PAN nos heredó al PRI de Peña Nieto. El PRI de Peña Nieto en un pacto nos dejó a Morena. Y todo mundo puede perfectamente saber que en ese pacto no se ha metido a la cárcel a ningún corrupto de los anteriores gobiernos, porque ellos están en el mismo juego. Son una casta política. ¿Y yo quién soy? Yo soy un ciudadano, un activista que busca verdaderamente heredar a sus hijos, a sus nietos, un México diferente. Yo nunca he pertenecido a ningún partido político, nunca he vivido de la política. Yo fui empleado, obrero, ejecutivo, empresario, lo he sido toda mi vida, y como cualquier ciudadano, lo que quieres es ver a México ocupando el lugar que se merece, una potencia mundial, pero con valores. Con ¿Cómo valores. es eso? Mira, Gilberto, la gente no te conoce. Yo tengo el gusto de conocerte y sé el gran talento que tienes. Caray, fuiste director de recursos humanos de FEMSA, o sea, te diste a la tarea de contratar no a vendedores y a ingenieros, así a directores generales. Yo pienso que eso para una persona que ocupara la silla presidencial en México le ayudaría a tener el gabinete más extraordinario de la historia, que es lo que hace un gran gobierno y es lo que hace una gran nación, porque una persona sola no puede hacer nada. Y eso era lo que hacía Porfirio Díaz. Tenía gente muy capaz al cargo Muy de... capaz. Le llamaban el grupo de los 7 sabios, José Manuel, y brevemente te digo, efectivamente, yo soy un ingeniero mecánico administrador. Me gradué con una beca en el TEC de Monterrey con 97 de promedio. Fui mención honorífica y por ello después estuve en Japón entrenándome 6 meses en Tokio en todo lo que es administración de calidad total. Terminé una maestría en administración, la actualicé en la Universidad de Stanford en Palo Alto, California, y efectivamente ocupé de los puestos más altos en las empresas mexicanas que están globales, como es el caso del grupo FEMSA, que vende del orden de 30 billones de pesos al año, que tiene 250,000 empleados, y que efectivamente mi tarea era formar equipos de trabajo. Y aquí no es un asunto de filias y fobias. ¿Quién es el mejor? Me simpatice o no me simpatice, esa es la persona que debe ocupar ese cargo de acuerdo a la naturaleza de la actividad. Entonces yo diría que efectivamente me especialicé
en armar equipos de trabajo exitosos, muy exitosos. Pero además viví en 35 países. ¿Por qué? Porque yo participé como director de finanzas y de capacitación internacional de la única tecnología mexicana que se vende en el extranjero. Se llama el proceso HIL. Ese proceso fue patentado por mexicanos, vendido a todo el mundo, y yo ocupé durante 3 años la dirección de finanzas y de capacitación internacional, y por lo que viví en Irak, Irán, Malasia, India, Indonesia, en Egipto, en Argelia, sin duda siempre trabajando con empresas alemanas, Mange HH Ferrostal, David Rabo inglesa y Kawasaki Japón, que eran los que nos ayudaban a hacer las plantas de fierro esponja, que son equivalentes a una refinería, pero con una tecnología mexicana con la que cobrábamos regalías a Irak, a Irán, a Malasia, a Venezuela. En Venezuela hay una planta con estas características. Esa vivencia internacional me hizo aprender lo que yo considero la lección más importante de mi vida. Un país puede ser muy rico, pero si sus ciudadanos no son organizados, no están informados y no actúan, está destinado a ser un país bananero. Mi propuesta de un México potencia mundial está basada en las prácticas ya conocidas, exitosas, que atentan a los políticos y que por lo tanto nunca las van a aplicar. Pero cuando tú ves un país como Singapur, un país como Suecia, Dinamarca, etcétera, ves claramente cómo la sociedad civil ha empujado a tener buenos gobiernos. Ejemplo, número 1, cada quien a su oficio. ¿Qué traes a los militares haciendo aeropuertos o haciendo trenes? Zapatero a tus zapatos. Ya desde ahí estás destinando al fracaso el cuidado de la integridad, de la soberanía y de la independencia de nuestro país, porque para eso es la Secretaría de la Defensa, para eso es la Secretaría de la Marina, no para manejar aeropuertos, no para manejar o construir bancos. Eso es distracción. Que por Y cierto, eso, estamos bajo ataque porque las fuerzas comunistas han estado atacando a México desde hace décadas y esto sí lo debería de considerar la Sedena como un ataque porque son intereses internacionales que están viniendo a poner su agenda en nuestro país. O sea, no están respetando el libre albedrío, la libre determinación de los mexicanos porque están yéndose con la gente más ignorante, desgraciadamente, que son fáciles de engañar y que con gente también con pocos valores que venden su voto por unos cacahuates. O sea, eso es realmente algo muy preocupante. así es, José Manuel, y no podemos, vaya, la infiltración del socialismo y comunismo en México casi empezó con Plutarco Elías Calles, o sea, es un cáncer que se ha venido creciendo, pero indudablemente el mayor catalizador. ¿Qué significa catalizador? El mayor, vamos a llamarlo así, precursor para que se dé esto más rápido de llegar a un país comunista socialista, indudablemente es la presencia de López Obrador en el Palacio Nacional y todo ese grupo que lo acompaña. Porque aquí no hablamos solamente de una persona, es un sistema que se está instalando en México con asesoría cubana y venezolana. Cuando eso ocurrió hace más de 7, 8 décadas, los empresarios de México crearon lo que se llamaba la Coparmex, crearon la Confederación Patronal de la República Mexicana para contrarrestar la entrada de la Internacional Socialista a México. Yo fui miembro de la Coparmex muchos años, fui miembro de la Comisión Ejecutiva de la Coparmex y conozco porque la persona que fundó la Coparmex era un regimontano de nombre Luis Quesada, que era tío del principal accionista del grupo FEMSA. Don Luis Quesada se le ocurrió la idea de incorporar una organización empresarial desde el mínimo y más humilde empresario hasta el más grande para vencer y contrarrestar y hacer un contrapeso. La Coparmex ha perdido su misión, ha perdido su objetivo. Y hoy los ciudadanos tenemos que tomar esa estafeta porque la Coparmex, a la hora que está dentro del Consejo Coordinador Empresarial, se venden al mejor postor. Los mexicanos deben saber algo, José Manuel. La pobreza en México está orquestada, está planeada. No es un acto accidental el tener 60% de pobreza. Está decidido por estos gobiernos socialistas
comunistoides, porque ellos basan su poder y su permanencia en el mismo por la vía de tener gente en ignorancia, en hambre, en pobreza. Está decidido. Me recuerdo una persona de nombre Tanaka, era un japonés que yo traje a Monterrey para una instalación de unos molinos que habíamos comprado a la empresa Nippon Kokan y que había que capacitar, porque yo estuve 16 años en empresas siderúrgicas, y él me decía, no puedo entender cómo en México tienen pobres. No lo puedo entender. Dijo, dime cómo le hacen, Gilberto, para tener pobres aquí. Tienen todo, petróleo, litorales, temperaturas agradables, tienen territorio, la gente es muy creativa. Le dije, no, pues, pero es que no es lo que nos falta tener, es desafortunadamente lo que tenemos. Gobiernos que les interesa tener a la gente en pobreza. Entonces yo no le echo la culpa al pobre que tiene que venderse por una lámina, por una despensa, por 400 pesos para votar. Él es una víctima de este sistema que los políticos han organizado con premeditación, alevosía y ventaja. En México tiene complicidad, todo para abolir la pobreza. en complicidad con grandes empresarios que también les gusta tener el monopolio de las cosas. Porque mira, déjame decirte una cosa, creo que el público debería de saber. Yo una vez estando en Monterrey, vi cómo en la zona industrial, por donde andaba yo haciendo algunos trabajos de ventas, veía cómo en las empresas ponían grandes pancartas, se solicita personal, se les dan todas las prestaciones de la ley, más esto, más esto, más esto, más esto y más esto. O sea, se andaban peleando a la gente. No, había demasiada oferta de trabajo y poca gente, y entonces tenían que ofrecerle más al trabajador para que fuera con ellos. Y eso es lo que un México podría hacer cuando se bajen todas estas regulaciones que son innecesarias y que son solamente regulaciones hechas para que el común denominador de los mexicanos no tenga acceso a poner un negocio, porque son tantas regulaciones que solamente gente con 20 abogados y 20 ingenieros pueden maniobrar todos los permisos que se necesitan, y cuando un ciudadano quiere hacer esto, ya se le acabaron los recursos de que iba a invertir en su dinero para tener simplemente la bola de permisos que se requieren. Entonces, bajar las regulaciones es una cosa, pero básica para que haya más fuente de abundancia. Y Así es, esto, José Manuel. Mira, yo en parte de las propuestas, la propuesta tiene que tener claro el usar las prácticas mundiales de lo que ha convertido a países en potencias mundiales. Hay una que es natural. Tú tienes que generar riqueza. Si no, vas a terminar repartiendo migajas o como lo que está ocurriendo hoy en México. Todo el dinero, todo el que se reparte en los programas sociales, todo es dinero prestado. Y eso muchos mexicanos no lo saben. Todo está en la deuda. O sea, haz de cuenta que te casaras y te llevas de luna de miel a tu pareja y te la llevas con la tarjeta de crédito porque no tienes dinero. Hay un momento en que va a haber que pagar. Ahorita todos los esquemas socialistas y comunistas hacen esa luna de miel. O sea, te regalan dinero, te tienen muy contento, pero la gente no sabe que es prestado. Hoy la deuda mexicana es de 15.5 billones de pesos, 15.5, cuando el gobierno de López empezó con 10.7. O sea, desde ahí ya te das cuenta que dices, oye, a ver, ¿cuánto van a pedir prestado este año? 1.2 billones. ¿Y cuánto cuestan todos los programas sociales? 615 mil millones. Yo como me dediqué muchos años al campo de las finanzas y también las finanzas internacionales, esto es la crónica de que vas aventando la pelota del problema económico más adelante, hasta que llega un momento en que alguien te dice, ¿sabes qué? Ya lo que necesito es que me pagues, yo ya no te voy a prestar más. Y ahí viene la verdad, pero en ese momento, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos países? Que se les acabó el dinero. Pues que los militares controlan ya el poder, ya no puedes levantar la voz porque te golpean, te reprimen, aprovechan instalando la ley garrote, la ley mordaza. ¿Qué otra cosa hacen? Pues es yo te entrego la limosna, yo te la doy y te la doy a cuentagotas. Mira, aquí está el panecito, aquí está la comidita y empieza a haber una escasez. ¿Por qué? Porque los pequeños y medianos empresarios empiezan a decidir ya no invertir. ¿Cómo voy a invertir en algo que me lo puede quitar el gobierno? Mejor me voy a otro país. O sea, como dicen, el dinero no tiene lealtad. Pero efectivamente yo las cosas que propongo, José Manuel,
Número uno, un peso en tu bolsillo es más sabio a que lo tenga el gobierno. O sea, no se trata de que yo tenga dinero y te lo ponga en tu bolsillo como gobierno. No, es que ni siquiera te lo quite. Es, tú trabajas, yo no te quito dinero. Eso no es mi tarea. Mi tarea no es ser empresario como gobierno. Mi tarea es quitarte el máximo para que florezca la inversión nacional, la inversión extranjera y sin duda los empleos, la generación de riqueza. Recordemos, si tú visitaste Monterrey, te habrás dado cuenta de que además la gente en esas empresas no se quiere ir. ¿Por qué? Porque tiene servicio médico privado que nació 35 años antes que el Seguro Social. O sea, el Grupo Monterrey creó las prestaciones más apreciadas por los mexicanos muchos años antes que naciera el Seguro Social o el Infonavit. Aquí todo jefe de familia tenía una casa, todos. Entonces, lógicamente, eso empezó a hacer crecer y explotar totalmente a Nuevo León y hubo un crecimiento muy grande y aquí no se vive un problema de desempleo. Al contrario, como dices tú, hay cartelones para invitar a la gente a invertir y tú nunca ves migrantes en Nueva York o en Chicago teniendo que ir a otro país de Nuevo León, ¿Qué harías tú porque para Nuevo bajar León, los impuestos? Porque sí, obviamente bajar adelante. el IST, el impuesto sobre el trabajo, sería una ayuda enorme para los obreros que realmente tienen sueldos muy limitados en comparación a otros países y que tienen esa carga de impuestos que podríamos, limitando el gobierno, ¿qué partes del gobierno serían las principales que tú podrías decir, esta se puede contraer, esta se puede eliminar? Con mucho gusto. Mira, lo más importante que hacen hacer un gobierno es precisamente lo que no le dan los mexicanos, es la seguridad. La razón por la que existen los gobiernos es para darle seguridad a los ciudadanos. Para eso nacieron los gobiernos. No los necesitamos para nada más, para nada. Es a mí, dame protección, cuida mi integridad, para eso te pago. Hay que recordar algo. Los mexicanos, el gobierno no produce dinero, se lo dan los mexicanos que trabajamos. Entonces, si tienes grandes organizaciones ahí dentro del gobierno, Secretaría de Economía, ¿qué está haciendo en la Secretaría de Economía gente que nunca ha sido empresaria en su vida? El que te viene a inspeccionar ni siquiera sabe cómo producir un producto. El señor que te da el permiso para tu empresa nunca en su vida ha puesto una empresa. Entonces ya desde ahí todo eso hay que quitarlo, hay que eliminarlo para que fluya y yo te puedo asegurar crecimientos del 7-8% en el momento que quites todos estos grilletes. Porque tú hablas del impuesto sobre productos del trabajo o impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre productos de trabajo que llega a ser hasta de 34%, vamos a ponerlo promedio, 25%, y luego te quito el 16% del IVA. Y si le sumas, José Manuel, los mexicanos no se dan cuenta que trabajan 6 meses del año para el gobierno. Cuando sumas el impuesto sobre la renta, el IVA, el impuesto predial, los derechos de carretera, de flujo, la inflación, que es el impuesto oculto. Cada vez que sube el precio algo y tu salario no sube, pues automáticamente es un impuesto que te está aplicando el gobierno. Entonces, yo he llegado a sumar que toda esa carga que tiene el muchacho, el joven que nos está viendo cuando trabaje, es que le van a quitar la mitad de su vida. La mitad. ¿Para mantener qué? A las señoras que andan ahorita haciendo viajes, haciendo campaña, gastando en espectaculares, gastando en eventos, despilfarrando el dinero a lo verdaderamente en pleno siglo XXI, cuando ya la tecnología me permite, a lo mejor por tu canal Pocket News, que me estén escuchando 1,000, 5,000 personas sin tener que trasladarme. Ellos siguen haciendo las cosas igual que hace 120 años o más, porque el sistema de partidos políticos nació en el siglo XIX. Todavía tenemos un sistema del siglo XIX. Ahorita ya empieza a fluir el que tengas gente que no son políticos. ¿Qué es lo que pienso yo? El oficio de político no debería de existir. No debería de existir. Ellos son los que complican y hacen que se estorbe todo. ¿Para qué los queremos? Entonces, hoy, esta cosa de Secretaría de Economía, ¿para qué la quiero? Dejo 2, 3 reguladores de cosas muy esenciales. Y luego te vas a la Secretaría de
de la reforma agraria. Oye, si ya hemos repartido la tierra 10 veces, ya basta, eso fue cuando la Revolución Mexicana. Entonces encuentras una burocracia que no da valor agregado y sí le quita el dinero a los mexicanos en lugar de que esa gente se dedique a labores productivas. Cualquier persona que no produce, no distribuye y no vende algo, es un desperdicio de recursos humanos. La gente debe estar en el corazón de lo que le da bienestar, y el bienestar, lo decía este grupo de empresarios regimontanos cuando fundan estas empresas, si crece el hombre, crece la empresa. Si crece el mexicano, crece México. ¿Y qué significa que crezca el mexicano? Un desarrollo integral, salud, seguridad, educación. Ese mexicano no lo van a manipular como ahorita manipulan, en donde el señor López destapa las dos candidatas y hay quien cree que hay competencia. Cuando hagan de cuenta que es el dueño del ring, de la lucha libre o del box, Esa es gente él contrata preparada. a los dos boxeadores. Sí, José Manuel. Esa es gente preparada, o sea, la gente que cree que estamos, no es gente tan ignorante, o sea, eso que mencionas tú, obviamente la gente que no ha tenido una educación y que no puede, pues, tener mucho acceso a leer porque se les dificulta leer y no ven noticias, no se informan, pero estamos hablando de doctores, ingenieros, abogados, gente de primer nivel de la clase alta, clase media alta y clase alta que pues tienen esa idea, aún a estas personas no están viendo con claridad. Así es, mira, José Manuel, eso ha sido parte de lo que se llama el fenómeno del homo videns, porque tú a lo mejor eres un excelente licenciado en Derecho, o yo tengo, por ejemplo, un hijo traumatólogo, pues es especialista en huesos, y tengo un hijo especialista en sistemas electrónicos, pero eso no lo educa cívicamente. O sea, él no entiende qué está pasando en el entorno político porque su especialidad de educación y nivel se lo dio algo que es una especialidad de fuera de la administración pública. Entonces puedes tener verdaderos ignorantes entre doctores en electrónica. ¿Por qué? Porque eso es lo que le ha convenido a los políticos. Ellos hablan hasta con una jerga y vocabulario diferente, porque ellos lo que quieren es controlar, quieren mantener el país. ¿Qué mejor que una chamba en donde no haces nada y te pagan? Porque no hacen nada los políticos, solo estorbar a los mexicanos. Entonces, efectivamente te puedes encontrar un doctor, te puedes encontrar un ingeniero, te puedes encontrar un mediano empresario que ni siquiera se ha dado cuenta que a Xóchitl Gálvez la destapó López y que hay 150 notas periodísticas simplemente usando Google para darte cuenta que la destapó López. ¿Y por qué la destapó López? Porque es la que le convenía para que Sheinbaum gane, porque es una persona impreparada, vulgar, que no le va a echar pestes al socialismo, porque ella misma es socialista, va a hacer un circo, va a hacer Como sus carretonera. payasadas. Así es. Se expresa como carretonera. Yo no puedo ver cómo un mexicano con dos neuronas pueda pensar que una persona que se expresa así pueda representar a un país tan digno y tan grande como México, con una historia tan bella, a pesar de todos los tropiezos y descalabros. Bueno, Gilberto, José Manuel, si me permites, me tardo un minuto. Ella tiene una familia disfuncional. Yo no digo que no represente parte de los mexicanos, pero además de lo vulgar que es, mucha gente te dice, es que es una empresaria exitosa. A ver, vendiéndole al gobierno, porque ella aprovechó su puesto de servicio público para venderle al gobierno, pero además tiene una hermana secuestradora. Ahorita está corriendo por todo México un video de su hijo verdaderamente comportándose en la forma más corriente que te puedas imaginar, el hijo de Xóchitl Gálvez. Y la Sheinbaum no se queda atrás. Ella es una mujer comunista que te dice voy a hacer lo mismo que López y lo voy a hacer más fuerte. Pero sí, efectivamente no es fácil romper la venda que traen los ojos los mexicanos que durante decenas de años los han acostumbrado a hacer fila para votar por los partidos políticos. Ellos ya se lo tienen todo controlado. O sea, ellos apuestan, José Manuel, a que la persona va a seguir haciendo lo mismo. Aquí, qué bueno dirigirme a jóvenes. Jóvenes de mente
y jóvenes de edad, porque esos son los que pueden entender cómo liberarse de este sistema que ha oprimido a México por más de 100 años. Porque México tiene todo para ser una potencia mundial y no lo es porque no le conviene a los políticos, porque no tienen la capacidad para hacer grande a México y porque no tienen ni la experiencia de cómo generar riqueza. Ellos se la chupan, se la roban. Gilberto, eso que mencionas de que no le conviene a los políticos es verdad, pero también es verdad que hay una complicidad más allá de los políticos solamente, que son una parte de ese cartel de mafiosos que controlan muchas cosas, controlan medios de comunicación masiva, controlan sistemas financieros, porque mira, este asunto de la deuda se podría resolver muy fácilmente como lo hizo Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, cuando vino la guerra de civil en Estados Unidos, fue a pedir dinero a los banqueros y los banqueros le dijeron que sí, le prestaban 400 millones de dólares, que es lo que él estaba pidiendo, pero que iba a estar a 36% de interés. Esto no lo aceptó Lincoln porque vio que era un robo a todas luces y entonces su brazo derecho, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, le dijo, Abraham, esto se resuelve si vas al Congreso y pides que te dejen imprimir unos bonos del gobierno con lo que tú puedes pagar toda esa guerra. Esa guerra se financió con esos greenbacks que le llamaron, porque eran verdes por la parte de atrás, y no pagaron un solo penique, un solo centavo de intereses a ningún banco, ¿sí? Porque esto es una cosa que podemos hacer los países y esto es algo por lo que yo creo que Abraham Lincoln fue asesinado, porque de hecho en los periódicos de Londres, los banqueros de aquel tiempo dijeron que esto que acababa de hacer Estados Unidos, cualquier nación que pudiera hacer eso, podría aspirar a una progreso y una bueno, no recuerdo exactamente los términos, pero que podía aspirar a un progreso tan grande que entonces todas las monarquías del mundo estaban en peligro. Decía, tal nación debe ser destruida, ¿sí? O sea, esto hicieron con Abraham Lincoln por haber impreso esos greenbacks y haberse financiado la guerra sin pagar intereses a los banqueros. Esto lo podemos hacer en México y no pedir ningún peso porque tenemos fondos en plata, en oro, en petróleo y en muchas otras cosas, con lo cual podríamos garantizar el pago de ese dinero en algún tiempo, ¿sí? Entonces, Sí, si me permites, José Manuel, es un buen ejemplo la época de Abraham Lincoln como la de Franklin Delano Roosevelt, pero tienen que saber que hoy el dueño de imprimir billetes en Estados Unidos es una corporación cuyos dueños son 12 personas. Morgan, Rockefeller, Andrew Carnegie. O sea, es increíble que los dueños de la Reserva Federal de los Estados Unidos sea una empresa. Y eso es llegar completamente al otro extremo. Hoy México imprime CETES, certificados de la tesorería, imprime también inversiones en petróleo. Eso está muy bien cuando no tienes un gobierno corrupto que lo que hace es despilfarrar el dinero, porque el dinero que tú te apoyas, vamos a llamarlo así, para poder hacer promoción de obra pública, si te lo gastas en obras que no sirven para nada, como Dos Bocas, ¿y por qué Dos Bocas digo que no va a servir para nada? Porque el litro de gasolina que va a salir de Dos Bocas va a costar el triple que si yo se lo comprara a una refinería en el extranjero, porque hoy hay una capacidad instalada superior a la demanda. Entonces no saben de negocios. Oye, espérame, a mí me va a salir a 1.50 la refinación del petróleo en otro país y tú me la vas, aquí en México va a costar 4.50 ya con el costo de capital. ¿Por qué? Porque mucha gente no ve que si tú Dos Bocas pediste dinero prestado, tienes que pagar los intereses. Entonces, mientras el gobierno esté formado por gente que no ha generado riqueza en toda su vida, sino que ha vivido de parásito, ya sabes lo que va a ocurrir, ya sabes lo que va a ocurrir. O sea, entonces tienes que cambiar la forma de hacer las cosas para obtener diferentes resultados. Ojo, el crimen organizado. México ha estado sustentado y este gobierno con más razón en tener una alianza, una complicidad con el crimen organizado. Tan es así que la apertura para que laven dinero los narcotraficantes en México nunca había sido tan grande,
porque nadie puede entender la llegada de dólares que han venido a México como remesas, que por mucho más del 50% son lavado de dinero de narcotráfico. Es decir, es dinero ilegal y el Banco Bienestar ha permitido la entrada de ese dinero como lo hacen los países comunistas. Agarran dinero, venga de donde venga, para ir cumpliendo el mantener el poder. La estrategia de abrazos que López Obrador instaló y que la apoyan, en fin, estas candidatas, pues es una complicidad con el narco. A ver, espérame, hay una constitución, hay unas leyes, ley y orden. Si tú desde ahorita ya estás dando abrazos al delincuente, pues olvídate, lo único que ha pasado es que estamos por llegar a 200,000 asesinatos. Sí, Súper récord mundial. y va creciendo y va tomando poder porque cada día más mandan los narcotraficantes. Cuando vemos que matan a candidatos, o sea, en muchísimos municipios, porque pues seguramente no estaban alineados con estos cárteles. Entonces vemos cómo los cárteles se han infiltrado en la política, en el ejército, en los medios de comunicación, en muchísimos lugares y cada día es más difícil para el ciudadano pues poder sobrevivir, porque muchísimos negocios les piden piso y si tú tienes que pagar impuestos y luego tienes que pagar piso, ya se acabó el negocio. Los impuestos ya son una exageración porque tenemos, como tú mencionas, un gobierno demasiado inflado y luego este problema, pues de verdad que la gente tiene que entender. Yo, mira, me gustaría mucho llegar a la gente más humilde, Gilberto, y para eso creo que es importante que conozcan tu origen. Yo vi un video precioso de cómo estabas con tu mamá en un Día de las Madres, hablando de cuando en tu casa no había suelo, había tierra, y tu mamá le pidió a tu papá que ya le construyeran por ahí, o que tu papá le ofreció a tu mamá y agarró a todos los hijos de peones y órale a trabajar, ¿sí? Así es, José Manuel, con mucho gusto. Mira, yo nací en una de las colonias más populares de Monterrey y que es una colonia que se hizo muy popular porque vendía piezas robadas de auto. Es por lo que se volvió un icono, era como un Tepito de Monterrey. Pero al mismo tiempo, por el lado de mi madre, yo tenía unos primos que eran aspiracionistas, que tenían el deseo de estudiar. Y a pesar de que la camarilla o la palomilla con la que yo me juntaba, casi ninguno terminó la prepa, yo digamos que abrí la mente para decir, oye, espérame, yo quiero hacer lo mismo que mis primos hermanos. Entonces, efectivamente, mi papá tenía un trabajo muy modesto, por lo que nos obligaba a trabajar. Me acuerdo que le decía, oye, papá, ando muy cansado. Dijo, bueno, ya cuando te mueras descansas todo lo que quieras, ahorita chambear. Y efectivamente teníamos un patio muy grande que con la lluvia se llenaba de lodo, metíamos el lodo a aquella cocinita que tenía techo de lámina y a correr con las tinas cuando llovía, de tal manera que durante más de un año fuimos haciendo cuadro por cuadro como albañiles, mis dos hermanos y yo junto con mi papá. Los sábados era de hacer un cuadro de 2 metros, 3 metros cuadrados, irle avanzando a ese patio. Pero también mi papá nos enseñó, porque pues era como él era obrero y después ya logró avanzar a ser un empleado, pues nos enseñó que la primera tarea que todos los hijos teníamos que hacer era hacer un cajón de bolear. O sea, yo siempre me he boleado mis zapatos, siempre, porque el primer trabajo de carpintería que nos enseñó mi padre es cómo hacer un cajón de bolear. Claro, sí comprábamos el cepillo, no te digo que hacíamos el cepillo y la crema para ponerle al zapato, pero toda la cajita con las herramientas, la tapaderita, dónde poner el zapato, pues era parte de la carpintería, como hacer un trompo, un valero en un torno pequeño que mi papá había comprado en desuso. Entonces le hicimos al plomero, instalamos el tanque de agua cuando había escasez de agua. O sea, vivimos el trabajo, por lo que mi padre, cuando supo que iba a estudiar ingeniería, me dijo, no quiero que seas ingeniero diésel. No entendía yo. Dice él que es ingeniero. Entonces, bueno, pues trabajé en un taller mecánico de máquinas herramientas donde aprendí a usar el torno, taladro, fresadora, tornos automáticos y bueno, empecé con la escoba, porque el ingeniero alemán que era el dueño de esa empresa, pues él decía, si no empezamos con limpieza y orden,
nunca te voy a poner a que manejes un taladro de piso, no estoy hablando de un taladro manual, no estoy hablando de taladros de piso para agujerar vástagos, fresadora, torno. Entonces, yo me daba cuenta con mis compañeros en el TEC que no sabían lo que era una llave inglesa, el choc, la luneta, el contrapunto, las levas, no sabían de eso. Y yo siendo ingeniero mecánico, estudiante, yo sabía de todo eso. Entonces eso también me puso en contacto con una realidad en la que yo busqué salir adelante. Y bueno, en ese video que tú mencionas, José Manuel, que me trae muy bonitos recuerdos, pues a lo mejor hasta me viste con un pupitre que me hizo mi papá de madera, donde ponía mis libros y órale a estudiar, etcétera. Él era muy de trabajo. Me acuerdo que una vez me negué a lavarle las llantas al carro. Tenía un carrito viejito, pero lo cuidaba mucho. Y me dijo, oye, lávale las llantas. Y le dije, no, hombre, papá, se van a ensuciar, hombre. ¿Para qué las lavo? Y entonces él me dijo, entonces no comas porque vas a ir al baño. Entonces, es una formación de trabajo, de ahorro, de apaga la luz, apaga la luz. Si ya saliste del cuarto, apaga la luz. O sea, esa economía de escasez, que es muy, fíjate, de los regimontanos en general, porque aquí, al ser un desierto, la gente se acostumbró un poco al tema de ser, nos dicen codos. En el fondo, más bien es que tendemos a decir, oye, yo no te pago un centavo de más. Ahorrar todo lo que se pueda, cuidar aquí, cuidar allá, etcétera. Entonces, sí, tuve esa formación, digamos, para mí, verdaderamente muy privilegiada, que por un lado convivía con los hermanos de mi mamá, que eran profesionistas, era un abogado, un médico, 3 contadores públicos, y por el lado de mi papá, a la chamba. Entonces, eso me ayudó a mí a motivar. Y yo sí creo en el tema del aspiracionista. Me acuerdo cuando en la esquina del barrio, y que me acuerdo que hacíamos bromas a la gente que pasaba, le poníamos un 20, en aquel tiempo un 20, pues era una moneda, la calentábamos, la dejábamos en el piso a ver quién la trataba de agarrar y se quemaba la mano. Hacíamos bromas, no lo puedo negar. Y el primer cigarrito y todo eso, cuando se me ocurrió decirle a mis compañeros de Palomilla que iba a estudiar inglés, no, olvídate, no lo podían creer, o que iba a entrar al TEC de Monterrey, no, te van a humillar, te van a pisotear, esos son para los, no decían fifís, en aquel tiempo decían los riquillos. Bueno, pero creo que el generar ese estímulo de que la gente crezca y que le echa, que no nomás es echarle ganas, es que no es el echeleganismo. Tienes que saber decir, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? Entonces yo a la gente humilde, pues no, a mí no me asusta. Yo tomaba 11 camiones diarios, 11 camiones urbanos diarios, porque tenía mi novia, iba al trabajo, iba al TEC, 11 camiones diarios. A mí no me asusta nada, ni también andar en turnos, ni tener que llevar el lonche y saber lo que es un accidente de trabajo, porque tuve un accidente bastante fuerte en la mano, con un taladro, empezó a girar la pieza, la quise agarrar, y entonces te va formando para entender las motivaciones de los mexicanos de todos los niveles. Y yo llego al campo de recursos humanos, siendo ingeniero industrial, dedicado a tiempos y movimientos, métodos de trabajo y que mis relojes para medir los métodos de trabajo, porque yo había vivido esa experiencia. Entonces la gente de recursos humanos dijo, oye, a ti te aprecian mucho los obreros, los supervisores se entienden muy bien contigo, siendo ingeniero aquí no, ingeniero, pues haz de cuenta que medio el desprecio, ¿no? Y tú dices, tú estás pudiendo instalar métodos de trabajo. Lo que pasa es que yo hablaba ese lenguaje. Yo lo entendía. Yo le decía, oye, mira, vas a hacer tu trabajo con menos esfuerzo, vamos a echarle ganas por aquí. Si gana la empresa, ganas tú. O sea, una mentalidad ¿Qué vas a completamente hacer? diferente. ¿Cómo le vas a hacer, Gilberto, para que te conozca el pueblo? Porque necesitas darte a conocer. Yo pienso que serías el Javier Milei a la mexicana, un tipo quizás como medio loco para en términos de lo estándar que hay por ahí, con muy diferentes ideas, muy intenso, tan intenso como un cartucho de dinamita, pienso yo. Mira, José Manuel, sí, de hecho, a mí cuando alguien me llama loco, la verdad es que no me molesta, porque desde niño me decían el loco. Después me pusieron otros apodos, pero ya en la primaria, como yo tenía 4 años de edad y en aquel tiempo no había tantas reglas para meter a un
niño inquieto, hiperactivo. Mi mamá me avienta a la primaria a los 4 años. Yo a los 4 años ya sabía leer y escribir. No estoy diciéndolo en plan arrogante. Estoy diciendo que a veces no le damos el ritmo a gente que tiene talentos. Y luego en el TEC me decían también el loco. ¿Por qué? Porque nunca compré libros. Yo nunca llevé apuntes. Nunca compré ni siquiera una pluma. Tenía una capacidad de ver y aprender y rápido. O sea, y no lo digo, por favor, entiéndanmelo en forma arrogante. Así es que cuando alguien me dice el desquiciado y el loco, pues a mí no me preocupa, pues como que ha sido un homenaje porque yo no conozco genios que no estén medio locos. Entonces voy al tema, ¿cómo hacerme, darme a conocer? Mira, para mí lo importante, José Manuel, no es ahorita el ver que pudiera ser fácil que logremos combatir a la 4T. O sea, está perdida Xochitl y es una garantía que va a ganar Sheinbaum. La distancia es inédita. Los más generosos con Xochitl le ponen 20% de diferencia, los más, digamos, objetivos, porque yo comparo a muchas encuestas. ¿Por qué? Porque la gente en general no está en el nivel de nosotros privilegiados que decimos, no, pues con Xochitl es diferente, con tal de quitarnos a la 4T. No, no, no. El pueblo ya compró completamente la narrativa, la campaña de López. Y por eso sus niveles de popularidad son muy altos, porque ha logrado permear mientras todos los demás nos quedamos callados. ¿Yo qué le pido a la gente? Ayúdame a difundir. Tú eres mi jefe de campaña. Mi campaña va a costar 0 pesos. Yo no necesito nada de dinero. O sea, mi campaña está basada en el siglo XXI. Y desde ahí rompemos completamente paradigmas. Oye, que si me invitan, como me están invitando ahorita en Campeche, o me están invitando en Cuernavaca, voy, claro que sí. Pero no es el tema de hacer las campañas al estilo del siglo XIX y XX. Tenemos que darle una lección nueva a los políticos. ¿Pero en qué se basa? Pues que Carolina en Obregón me está dando a conocer, que Vicky Jurado en Guadalajara me está dando a conocer, que fulano de tal me está dando a conocer aquí y que me ayudan cuando alguien tiene serias dudas. Oye, pues te pongo así como estamos ahorita platicando en Zoom. Yo estoy abierto, tengo mucha facilidad para manejar las herramientas tecnológicas. Y bueno, me han cerrado las puertas todos los medios, eso sí lo quiero aclarar. Al sistema político podrido, José Manuel, no le conviene, así como tú me decías y lo veo como halago, un Javier Milei. No lo quieren, no quieren escucharlo. Ni Joaquín López Dóriga, ni Carlos Loret de Mola, ni Carmen Aristegui. No, 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 porque ellos viven del patrocinio del sistema. Entonces, la locura que traemos todos los pioneros, que le estamos quitando la venda de los ojos a los mexicanos, a lo mejor es una apuesta para el 2030, no para el 2024. Eso no quiere decir que intensamente no esté haciendo la parte que me corresponde, pero sería ingenuo, iluso y vendiéndole cuentitas y espejitos a los mexicanos de decirles, no, el 2 de junio va a ganar Sheinbaum. El 2 de junio le va a caer un balde de agua fría a todos los que les han vendido esperanzas. ¿Por qué? Porque el sistema tiene 25 gobiernos estatales. El gobierno de López no tiene, además de los 25 gobiernos estatales, tiene 1.2 billones de pesos en la bolsa. Y además tiene al crimen organizado. Y además tiene al INE. Y además tiene al TRIFE. Y además tiene la torpeza más grande y la traición más grande de los partidos de oposición. Todo lo que ha ocurrido en México ha sido gracias al PRIAN. Todo este sexenio. Desde que quitaron los fideicomisos, quitaron los medicamentos para los niños con cáncer, quitaron las estancias infantiles, después nos atacaron el INE. Todo ha sido con la Y muy complacencia del PRIAN. discretamente, y muy discretamente a los medios de comunicación que hacen la finta de que critican a Obrador, pero a la hora de que tienen que decir ciertas cosas y, por ejemplo, darte un espacio para que hubieras podido tú dar tus puntos de vista desde hace ya bastantes meses, te cerraron las puertas completamente. Así es, José Manuel, y lo quiero decir con mucha categóricamente. Miren, al menos yo le he enviado, tengo el testimonio y la evidencia. Ya sabes que tú me gusta mucho, como dicen, papelito habla. Porque cuando yo digo que soy el único mexicano, claro, en compañía de otros mexicanos, que presentamos 4 denuncias penales en la Fiscalía General de la República contra López Obrador,
es porque tengo los papeles en la mano. Que tengamos un procurador, un fiscal a modo como Alejandro Gertz Manero es otra cosa, pero eso no lo hizo ni el PRI ni el PAN, o sea, ellos nunca han denunciado el vínculo con el narcotráfico que tiene López. Lo ponen en Twitter y lo ponen aquí y mandan a un tercero, pero ellos no se tocan, ¿eh? Así como en la revocación de mandato, López no se toca, López no se toca. Y todo mundo le dijeron que se quedaran las urnas vacías, brazos cruzados, abstención activa, terminas y te vas. Y solamente fuimos 1.2 millones de mexicanos cuando verdaderamente existía la pregunta dictadura o democracia. Ahorita ya esto ya está perdido. Está perdido. O sea, nadie va a remontar en 2 meses 20 y tantos puntos de diferencia. Eso es tirar el voto. Votar por Xochitl es tirar el voto. Entonces, ¿qué propongo? Vota en resistencia. Vota en protesta. Vota con libertad. Libérate de la esclavitud de los partidos políticos. Vota digno, vota independiente, usa el recuadro de candidato no registrado. ¿Y qué podría ser un impacto mundial? Imagínate que 5 millones de mexicanos, en lugar de votar por los políticos y partidos de siempre, de más de 100 años, empecemos a decir basta ya, y resulta que se suman 20 millones de votos a un candidato no registrado. No por la persona, sino por el significado y el símbolo de empoderamiento del ciudadano. Porque Xochitl no tiene la mínima, y ya lo dicen los propios porristas. Ya quedan unos cuantos, que pues reciben dinero de Roberto Madrazo o son en los canales de estas gentes del PRI que están diciendo que, ay, no, no está decidido, no, no está cocinado el arroz. No, 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 no. Ya la gente de mente más brillante y con más de 2 dedos de frente saben que esto está perdido. Está perdido desde el momento que el PRIAN aceptó a Xochitl como candidata. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, creo que eso es evidente, Gilberto, lo has demostrado demasiadas pruebas, demasiados documentales has hecho al respecto y pues yo pienso que definitivamente lo veo así también, no veo mucha posibilidad de que no quede Claudia y lo que sí creo que la esperanza de México es que podamos conseguir un gobierno, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores que pueda mantener, digamos, que a flote el país, frenando a ciertas iniciativas que eso es el peligro más grande, que puedan tener la mayoría absoluta y entonces sí pues mexicanos, agárrense porque pues va a haber cambios en la Constitución y va a ser muy difícil ya sacar a un gobierno en esas condiciones. Entonces, pues José definitivamente, Manuel, me gustaría abundar un poquito en este tema porque es muy relevante lo que estás tocando. Miren, claro que sí, hay que hacer el esfuerzo, pero cuando tú ves que los candidatos del PRIAN para diputados y senadores son Manlio Fabio Beltrones, Marco Cortés, Alejandro Moreno, pero si todo el tiempo se han vendido, o sea, para acabarla está demasiado tamaleado también esa parte. Pero bueno, hay que hacer la lucha. Pero aquí el punto importante, José Manuel, que no podemos dejarle de decir a los ciudadanos, porque muchos no lo saben. Para que tú declares inconstitucional una acción de Sheinbaum como presidenta, se requieren al menos 8 ministros de la Suprema Corte de Justicia, que la componen 11 magistrados o ministros. Voy a usar la misma palabra. La Suprema Corte de Justicia la forman 11 personas. Y de esas 11 personas, 4 ya son de Morena. ¿Qué significa eso? 11 menos 4 te da 7. Ya desde ahorita, no quiere decir que no estén buscando, como ellos le llaman, su plan C, de quedarse con una mayoría calificada porque les facilitaría las cosas. Pero ahorita, imagínate que hace algo Sheinbaum, la Cámara de Diputados presenta una controversia constitucional y resulta que no reúne los 8 votos porque Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel de Riobó, Lenia Batres y Loreta Ortiz son gente de Morena. Ya en la Suprema Corte de Justicia el socialismo y el comunismo logró meter a 4 ministros de 11.
Entonces, A Yasmín no la considero porque deberías de presentar una tesis antes de poder ostentar como ministra de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo es posible que pero no? llegó, Pero ¿cómo es posible que llegó todavía y la con las aprobaron el pruebas que PRIAN. hay, cómo es posible que con las pruebas que hay, la clase política no esté haciendo algo para removerla? Porque no es lícito que esté esta señora representando a mexicanos. Y tampoco la Yasmín, que se robó también la tesis. Por Pero la eso, verdad es que de ella hablo. sí. Porque yo me refería a Lenia Batres. Oye, la sacaron casi de la lavandería de la azotea de su casa para meterla de ministra. O sea, es una Sí, cosa impresionante lo que ha hecho López. Pero a ver, estimado José Manuel, y a ti te consta, porque tú como activista viviste el año 2019, el 20 y el 21 de que estábamos luchando y la gente realmente no se daba cuenta dónde estábamos cayendo un precipicio. ¿A dónde voy con el tema? ¿Viste que hiciera algo el PRIAN cuando quitan el medicamento para los niños con cáncer? Nada. Cuando quitan los fideicomisos, ¿hicieron algo? Nada. Cuando viene la militarización, ¿qué hicieron? ¡La aprobaron! ¡Todos! Entonces dices, oye, y luego nos quitan los fideicomisos, y luego sueltan, se va la señora Claudia Pavlovich del PRI y acepta un consulado en Barcelona y suelta Sonora a Morena. Y se va Quirino Ordaz del PRI de Sinaloa y se lo suelta Rubén Rocha de Morena. Y así ves a todos soltando a Omar Fayad, suelta el estado de Hidalgo y se lo da Morena. A ver, si la Xóchitl no ganó ni para ser gobernadora del estado de Hidalgo, que es donde nació, no ganó ni siquiera para ser senadora, no ganó ni siquiera la Ciudad de México, no, la puso ahí López porque es una perdedora natural, pero iba a ser divertido ver a un payaso que se viste de dinosaurio, porque no vas a encontrar, apreciado José Manuel, en ningún documento un ensayo político o de propuesta de una señora como Xóchitl. Lo que tiene son puras payasadas, tirada en el suelo con Emilio Álvarez y Casa y Gustavo Madero, vestida de dinosaurio, pura payasada, pura payasada. así es. Entonces dices, oye, ¿cómo es posible que un médico o un ingeniero puedan ver en Xóchitl? Y lo que pasa es que apenas se están dando cuenta que viene una dictadura. Les cayó el 20 muy tarde. Vamos a La tener dictadura nuestro 10 viene de desde el abril. primer día de López. Vamos a tener nuestro segundo 10 de abril, Gilberto. No, el 10 de abril ya se fue. Esa oportunidad grandiosa se fue. Y ahí fue la primera evidencia que yo tuve de que el PRIAN estaba tamaleado con López. Cuando dijeron, no te vamos a molestar porque te contratamos para 6 años. Así lo dicen. Tú ves las declaraciones de Alejandro Moreno del PRI y dicen, no, es que la está pidiendo el mismo gobierno. Espérame, el artículo 35 que tú aprobaste dice que puedes conseguir firmas de ciudadanos para lograr el porcentaje necesario para que se dé la consulta de revocación de mandato, que fue convocada por un INE, digamos, más imparcial, como el de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ahorita ya no tenemos ese INE. No, el 10 de abril ya no se repite del 2022. Ahí se sentenció a México, y lo digo con toda el conocimiento de causa, de que el 10 de abril el PRIAN sentenció a México a perder el 2024, porque era el mejor ejercicio que se pudo haber hecho para unir a los mexicanos contra la dictadura, Y porque ya legalmente teníamos 3 decirle, años de evidencias de López. Y termino con esto. Después del 10 de abril, ¿qué pasó, apreciado José Manuel? Todos los mexicanos lo tienen que saber. A ver, dejaste a López 6 años más, ¿y qué pasó? Perdiste 4 estados más y luego el Estado de México. ¡5! De 20 pasó a 25 Morena. Perdiste el INE, hiciste renunciar al presidente del TRIFE y tienes un presupuesto enorme que no le ganas ni yendo a bailar a Chalma, porque todos los mexicanos deben de saber que la señora Gálvez se mete peyote, ella lo ha aceptado, que ella hace eventos chamánicos, ella es atea, es abortista. Entonces, a ver, ¿en la cabeza de quién cabe? Como dice Ana María Salazar, una escritora internacional muy reconocida, dice, la necesidad de tener una esperanza hace que creamos en cosas ilógicas. Fíjate la frase tan tremenda. O sea, la necesidad de tener una esperancita te hace, para ti, te hace creer en cosas ilógicas.
termino con esto, apreciado José Manuel, porque tampoco abundemos. Una pregunta más. Termina, Con termina gusto. y te voy a hacer una pregunta más. Sí. Ah, bueno, Bueno, mira, sí, mira, déjame cerrar nomás el capítulo. sí. Yo quiero cerrar diciendo que, a ver, espérate, no seamos ingenuos. Lo que estoy proponiendo es el primer acto de resistencia y liberación de los mexicanos en las urnas. Eso es lo que estoy proponiendo. No puedes ir a votar por lo que López destapó. ¿Qué parte no entiendes? A las dos las destapó López. Una ficha ganadora y una ficha perdedora. Ya desde ahí, viendo lo que ha hecho el PRIAN, ¿cómo vas a alimentar la legitimación de Claudia Sheinbaum? Si es una elección de Estado, no, que cuente nuestra protesta, que cuente nuestra voz, que se den cuenta los políticos que ya no los queremos. Y estoy listo para la siguiente pregunta. Claro, José Pues, Manuel. Gilberto, pues mira, ya lo dijiste tú, que este es el primer paso y que entonces yo te tenía la pregunta, ¿estás dispuesto a seguir luchando 6 años más para ir a la presidencia del 2030? Muy buena pregunta, gracias, José Manuel. Mira, es bien difícil hablar de cómo yo siempre dije que yo no quería ser servidor público. Lo dije montones de veces, pero a ti te consta, José Manuel, porque fuiste de las gentes privilegiadas que viste perfectamente el proceso de cómo invitamos a José Antonio Fernández Carvajal, a Daniel Servige Motul, a Agustín Cárcens, a Damián Cepeda, y luego fuimos a invitar y luego, oye, pues que Verástegui, y te consta que todos se hicieron a un lado, te consta a ti, y que entré como un emergente para decir, oye, alguien tiene que tener una voz de contrapeso, porque aunque va a haber un debate el domingo, yo por mi lado también voy a debatir virtualmente con las propuestas que tienen ellas y haré un video donde ellas estén poniendo sus propuestas y nosotros la nuestra, la de Profamilia, la de Provida, la de derecho a la libertad, a la justicia, a la verdad y el derecho a la vida. Tiene que Es, escucharse esa voz. Ahora, a tu es pregunta la no de le la estoy sacando mayoría. la vuelta. Simplemente decirte lo siguiente. Lógicamente, el momento de vida que yo vivo me ha hecho que no me rinda, a pesar de que yo ya había dicho sálvese quien pueda, pero que no hay peor lucha que la que no se hace. Entonces es un paradoja. Quiero decirte lo siguiente, depende mucho los números. Si los números en esta elección de junio 2 vuelve a repetirse el que no somos más que 1 millón de mexicanos los que estamos viendo claro el panorama, creo que México merece lo que va a tener y que aprenda en carne propia. Es decir, yo en ese momento tendré que tomar una decisión, porque si a mí me dicen que hubo 4 millones de mexicanos, 5 o 10, o viene un milagro, 10 millones de mexicanos, aquí me vas a ver luchando hasta el final de mi vida. Pero si resulta que está todo tan demasiado embolado que no tenemos ciudadanía, pues ya le tocará a lo mejor a uno de mis hijos o a tus hijos hacer esta lucha dentro de 10 o 15 años, porque lo único que pueden esperar es que se va a consolidar más y más la dictadura. Y eso es lo que ha pasado en todos los países, donde en Venezuela ya tienen 23 años, en Nicaragua tienen 16, 65 en Cuba y con una pequeña interrupción casi 18 en Bolivia. Entonces esto ya lo conocemos. ¿Por qué el fenómeno de Javier Milei pegó fuerte en Argentina? Porque a ellos los golpearon 2 veces con el kirchnerismo, o sea, ellos vivieron 2 veces. Ganan, meten a Macri y vuelven otra vez a decir, no, tampoco con esta no salimos, y le dan otra vez el voto a Alberto Fernández y vuelven a caer en el comunismo. Fíjense cómo los argentinos requirieron 2 veces golpes para que entendieran que tenían que votar por un Milei. No sé cuántos requieran los mexicanos, José Manuel. Gilberto, y ya para terminar, sí, necesitaban esos golpes que creo que a México todavía no ha recibido esos golpes, todavía no se siente tan ofendido el mexicano como para hacer estas acciones desesperadas de votar por uno
que no es parte de un partido. Y en este sentido, yo creo que lo que puede realmente sacar a México adelante, además de esta desesperación y dolor en la ciudadanía, es la claridad de un político o de un candidato, no político, que tenga la claridad de ir por las mayorías, porque el LGTB son minorías, los abortistas son minorías, todo eso son minorías. ¿Por qué los políticos van por las minorías cuando las elecciones se ganan con las mayorías? La mayoría de los mexicanos con sentido común no queremos el narcotráfico ni abrazos, no queremos toda esta agenda LGTB, cada quien que haga lo que quiere en su privacidad, pero que vengan a instruir a nuestros niños y a prohibirnos a los papás, a decir que voy a llevar a mi hijo a un profesional para que lo ayude. Esto es realmente ridículo y esa no es la mayoría. La mayoría está esperando que surja alguien que tenga los pantalones y la claridad y el valor de decir las cosas claramente en favor de la vida, en favor de la familia, en favor del mexicano y no de los narcotraficantes, etcétera. Es correcto, José Manuel. Y hoy eso es una dictadura, una minoría que controla a la mayoría, una minoría que le impone agendas a la mayoría. Eso es una dictadura, exactamente esa es una dictadura, una minoría que le impone maneras de pensar, maneras de vivir, maneras de actuar a una mayoría, porque México está en una decadencia total, provocada por ¿quiénes? El sistema de partidos. El sistema de partidos políticos está obsoleto, es del siglo XIX y siglo XX. Y en el siglo XXI tenemos que aperturar sistemas parlamentarios, otro esquema al que no ha llegado México, en donde todavía la gente espera cambiar de amo en lugar de dejar de ser esclavo. Y con esa frase termino, José Manuel, si no hay otra pregunta, decir, oye, yo a lo que te invito es a que en la boleta electoral que vas a ver el 2 de junio en la parte presidencial, no es que busques un amo, libérate y deja de ser esclavo. Vota en el recuadro de candidato no registrado poniendo alguien que se está ofreciendo y que no es político, porque para mí político es el que vive de la política. Yo he dicho que inclusive donaría mi sueldo completo y pondría una comisión que perfectamente vea, porque yo no necesito, gracias a Dios, he sido un empresario exitoso, pero no se trata de cambiar de amo, se trata de dejar de ser esclavos. Y eso lo permite el recuadro de candidato no registrado. Dios los bendiga y Dios bendiga a México, apreciado José Manuel. Muchas gracias, Gilberto. Pues otra vez, muy agradecido por esta oportunidad de platicar contigo, de conocerte un poquito más a fondo y de llevar este mensaje al pueblo de México, porque esto creo que debe de llegar a la gente más humilde para que se identifiquen con una persona que viene de ese nivel y que pudo lograr salir adelante y ser una persona tan exitosa como lo has hecho tú. Gilberto, un abrazo y hasta la próxima. Hasta la Dios te próxima. bendiga. Que tenga mucho éxito Pocket News. Gracias. Mucho Gracias. éxito.